Hola, hierbitas. Hoy vamos a hablar de cognición social, más allá de la teoría de la mente. ¿Estáis preparados? Voy a intentar contarlo de forma muy sencillica para que lo podamos comprender todos. A mí también me costó, no creáis. Y abierta como siempre a todas las consultas y vamos a intentar centrarnos, como digo, en cognición social y en teoría de la mente. Bueno, ya veo que vais entrando. Voy a dejar esta hojita por ahí y mientras esperamos un momento os voy saludando. Bueno, pues como siempre, presencia de muchísimos países, lo cual la verdad es que me enorgullece, y compartir estos ratitos, estos jueves por la tarde con vosotros, pues ya se ha convertido en una preparación, ya está como institucionalizado. Bueno, pues estamos ya un grupito majo para poder empezar y os voy a contar. Descubrir que además de un yo, hay muchos tus y que tanto en mi yo como en los otros tus, pues hay emociones, deseos, pensamientos y creencias distintos. Pues así podríamos definir de forma muy sencillica la teoría de la mente, que además implica desarrollar habilidades para comprender por qué hacen o dicen algo las otras personas, y también habilidades para podernos desenvolver en los contextos sociales, y encima pues mejor si lo hacemos con cierta sensibilidad social. Y os puedo poner un pequeño ejemplo de lo que es esa sensibilidad social. Es decir, a veces podemos pensar una cosa: madre mía, el jersey que llevas es horroroso. Si lo decimos, pues vamos a provocar que la otra persona se sienta mal. Entonces esa habilidad social implicaría pues no decirlo, o incluso ya en un estadio mucho más desarrollado decir: pues sí, tu jersey es bonito. He de decir que tanto Eric como muchísimas personas autistas o con autismo que conozco me han dicho que bueno, que no dicen que el jersey es horroroso, pero decir esa mentira piadosilla de que qué mono y qué bonito es, pues hasta ahí por ahora pues cuesta más llegar. Y bueno, pues como he comentado, resulta no solamente difícil, sino, como dice Eric, a mí ni las mentiras piadosas de este tipo ni la ironía, esto no va conmigo. Bueno, pues entonces está claro, ¿verdad? Las personas percibimos, sentimos, pensamos, deseamos, creemos cosas diferentes y en función de ello actuamos. Bueno, pues esto que parece, ¿verdad?, bastante complicado, podremos ir desarrollándolo pasito a pasito. Y está claro que, bueno, pues en el día a día con nuestros campeones hemos visto ese déficit que aparece en teoría de la mente, pues desde decir, como he dicho, comentarios inadecuados, o el centrarse solamente en sus intereses, o no poder comprender qué va a hacer una persona en una situación distinta, o simplemente esas habilidades sociales básicas para desenvolvernos en este mundo social impredecible, cambiante y muy, muy complicado. Bueno, ¿cuándo aparece la teoría de la mente? Pues digamos que entre los 4 y los 5 años se produce un cambio muy, muy importante en el desarrollo infantil. Más o menos hacia esa edad, los niños son cada vez más conscientes de la diferencia que hay entre el yo y los demás, es decir, los pensamientos y las emociones de las otras personas. Y a esa edad, los niños, digamos que en base a los conocimientos que tienen, pueden predecir las intenciones de otras personas o qué forma emocional, ¿no? Cómo van a reaccionar de forma emocional.
Se dice que la llamada teoría de la mente aparece a partir de los 4 años cuando los niños comprenden la falsa creencia. La falsa creencia, ¿verdad? ¿Y eso qué es? ¿De qué va? ¿Qué va esto? ¿De creencias? ¿De falsas creencias? Bueno, pues voy a intentar explicarlo también de nuevo de forma muy sencillita. Es decir, un niño tiene que ser capaz de predecir lo que va a hacer una persona que cree una cosa que no es cierta. Bueno, os pondré ejemplillos. Vamos a ver. Fueron Widmer y Bernard quienes, pues ya hace muchísimos años, crearon la famosa prueba de Maxi y de el chocolate. Vamos a ver, Maxi tiene un chocolatito y lo guarda en un armario verde. Se va, viene la mamá de Maxi, saca el chocolate del armario verde y lo mete en el armario azul. Y cierra las puertas, no se ve nada. Cuando Maxi llega a casa y quiere coger su chocolatito, ¿dónde va a ir a buscarlo? Pues lógicamente Maxi va a ir a buscarlo donde lo puso, porque él no sabe que la mamá lo ha cambiado de sitio. Es decir, la creencia que Maxi tiene de dónde está el chocolate es falsa porque no sabe que su mamá lo ha cambiado de sitio. Bueno, pues en base a esta prueba de Maxi y el chocolate, Baron Cohen lo implementó con Sally y con Anna para determinarlo en un grupo de niños neurotípicos, un grupo de niños con síndrome de Down y un grupo de niños con autismo. Y ahí, bueno, pues se vio que prácticamente todos los niños, o el 90% de los niños neurotípicos de 5 años, decían efectivamente que Maxi iba a buscar el chocolate donde lo puso. Lo mismo con niños un poquito más mayores con síndrome de Down, pero en autismo llegó la sorpresa de que la mayoría comentaban que Maxi iba a buscar el chocolate pues en el armario azul, que al fin y al cabo es donde está el chocolate, ¿verdad? La mamá lo cambió, está ahí y ahí van a ir. No me voy a detener ahora con datos y demás, aunque mirad, me había preparado una chuletilla, pero bueno, pues Baron Cohen siguió investigando y demás, y más o menos a una edad de 9 años es cuando pues los chicos con autismo podían resolver esta prueba. Está claro que antes de los 4 años ningún niño resuelve las tareas de falsa creencia. El 90% de los niños con 5 años las resuelven y a partir de los 6 años lo resuelven todos. Bueno, pues si se dice que efectivamente la teoría de la mente aparece cuando los niños resuelven la falsa creencia, diremos, bueno, ¿y esto qué? ¿Así aparece de repente? No. Lógicamente, la teoría de la mente no aparece de repente. Es un proceso evolutivo y por eso ya hoy en día se prefiere hablar de cognición social, el conjunto de habilidades comunicativas, más adelante conversacionales, socioemocionales y mentalistas que permiten desarrollar estas otras habilidades para comprender por qué dicen, por qué hacen algo las otras personas y podernos también desenvolver en los diferentes contextos sociales con sensibilidad. Entonces, hablaremos de cognición social y antes de contaros todo lo que abarca, como veis, tenemos de nuevo emociones, deseos, creencias, pensamientos e intenciones, lo que van a decir, lo que van a hacer las otras personas. Pero como digo, antes de comentaros pues las diferentes etapas y los diferentes aspectos que comprende la cognición social, os voy a hablar de un libro. Os voy a hablar de Uta Frege.
Y os puedo decir que este libro fue el primero que yo leí cuando llegó el diagnóstico de autismo de Eric. Y fue en este libro donde hacía una explicación del enigma o un rompecabezas llamado autismo. Hay diferentes traducciones del título. Yo aquí los tengo en español, pero original lo leí en alemán. Bueno, pues fue en este libro cuando por primera vez leí sobre teoría de la mente. Acaban de diagnosticar a Eric, tenía 2 años, 6 meses, era incluso preverbal, es decir, no hablante, y yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Cuándo llegará? Bueno, pues sí, llegó trabajando mucho, pasito a pasito, como también os cuento en el manual de teoría de la mente para niños con autismo o en los cursos de cognición social que dentro de un ratito os voy a contar con detalle qué es lo que incluye cada uno de ellos. Bueno, pues este proceso de cognición social que se inicia pues desde bebés, digamos que abarca hasta entrada la adolescencia. Os voy a decir más o menos los hits que hay tomando como marco referencial el desarrollo neurotípico, que nos sirve para no empezar a hacer las cosas antes de tiempo, Que os digo siempre pues que en el autismo, bueno, pues puede que lleguen después, que no es cuestión de edad, sino cuestión de necesidad, pero sí es importante, vuelvo a repetir, como marco referencial, saber cómo van apareciendo en los niños los diferentes hits de desarrollo. Pues a nivel de precursores importantísimos en la cognición social, pues tenemos pues desde que los niños son chiquititos esa atención compartida, esas miradas sociales que empiezan aproximadamente a partir de los 14 meses. No os preocupéis porque este cuadrito, sé que lo veis con espejo, lo tenéis en el blog, pero os lo voy a poner también en la story, para quien lo necesite que se lo descargue. Bueno, pues empezamos, como hemos dicho, con esa atención compartida. Hacia los 18 meses, y me vais a perdonar, pero voy a ir un poquito leyendo y mirando, aparece el juego simbólico. Aparece también que el niño sea consciente de sí mismo, que se reconozca cuando se ve en un espejo, y va apareciendo también la imitación. Con 2 años, los niños ya saben que unas personas pueden ver unas cosas y otras personas pueden ver otras. Importante ha sido también el proceso de que aunque un objeto no lo veas, sigue estando ahí. Empiezan a empezar a comprender los primeros estados mentales, como el pensar. Los pensamientos ya sabemos que ni se ven ni se tocan, son cosas intangibles, la diferencia entre lo tangible y lo intangible que es el pensamiento. Pues a partir de 2 años más o menos. Con 3 años empieza a comprender las perspectivas visuales de los objetos, es decir, que si yo estoy aquí, veo un objeto de frente, en este caso el móvil, y si estuviera ¡cucuc! En el otro lado, pues lo vería por detrás. Con 3 años empiezan a comprender también que las situaciones y los deseos provocan emociones. Es el momento en el que podremos empezar a trabajar las habilidades sociales también. Importantísimo que hay cosas animadas y hay cosas inanimadas, o que ver una cosa o el concepto de ver conduce a saber. ¿Qué más es importante? Pues a partir de los 4 años empiezan a aparecer las creencias, la relación entre pensamientos y emociones, y se va preparando el terreno, como digo, hacia la falsa creencia que algunos niños de 4 años lo pueden entender, pero será ya con 5 casi seguro cuando este proceso esté adquirido.
Y más adelante, bueno, pues a partir de los 5 años, ese control inhibitorio, pues tendremos la regulación emocional, se va dando el paso del engaño a utilizar las primeras mentiras, que ya es un proceso mental muchísimo más complicado y que hace unos días en el vídeo de control inhibitorio ya os conté un poquito. Y bueno, pues a partir de los 6, de los 7 años aparecen ya pues estados emocionales muchísimo más complejos. Ya pues hoy en día se habla de la teoría de la mente a partir de los 7 años, con las falsas creencias de segundo orden, con emociones paradójicas, sensibilidad social, en el sentido de, bueno, pues no meter la pata, etcétera, etcétera. Como veis, es tantísimo lo que incluye la cognición social, es decir, empatía cognitiva, sé y sé lo que sabes, pienso y pienso lo que piensas, y empatía emocional, siento lo que sientes. Es decir, un proceso en el que tenemos, ¡ay, para que se me cae!, incluido lo que decimos, lo que sentimos, y lo que pensamos. Bueno, pues si queremos podemos profundizar un poquito más y responderé encantada enseguida a vuestras preguntas, pero os voy a contar, que también os lo había adelantado, sobre estos cursos de cognición social. El 1 y el 2, el 1, módulo 1, módulo 2, que os lo voy a contar al detalle, cognición social 2, módulo 3 y módulo 4. Pero hoy me voy a centrar sobre todo en el primero. Son cursos prácticos, detallados paso a paso, súper completos. Tenéis en cada uno de ellos pues, más de 50 vídeos, contenidos en PDF, como digo, prácticos y pasito a pasito, descargables. Materiales ya, bueno, pues listos para usar. Y como son tan amplios, los he puesto de acceso permanente, es decir, te matriculas ya y ya está todo en abierto para que te vayas moviendo un poco en función de las necesidades del niño o de los diferentes niños, porque también muchos sois profesionales, y además cuentan con el reconocimiento en el certificado de 210 horas reconocidos, como estaba diciendo, por el Institut für Autismusforschung Hans y Kira IFA de Bremen, o sea que completitos al máximo. Bueno, pues ¿qué incluye el curso de Cognición Social 1? Pues prácticamente todos los precursores hasta que llega la falsa creencia. En desarrollo neurotípico sería hasta los 5 años, en autismo, vuelvo a comentar, no es cuestión de edad, sino de necesidad. ¿Qué vemos? Pues vemos la interacción como base de la reciprocidad emocional, de disfrutar juntos, de pasarlo bien y de comprensión de la intencionalidad, porque ya sabemos que las personas somos seres intencionales, hacemos algo con un fin. Vemos también la atención compartida en su fase respuesta, el niño se interesa, o iniciativa, el niño nos interesa. Y tenéis también un vídeo muy chulo que fue el de la semana pasada. Veremos también la consciencia personal, es decir, si no somos conscientes del yo, ¿cómo vamos a comprender a los tus, a los demás? Esa conciencia personal es de reconocernos en un espejo, pues nuestro control, nuestro esquema corporal, nuestras diferentes percepciones sensoriales, nuestros atributos, nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras pertenencias. Súper importante y algo que muchísimas veces se olvida en la estimulación del autismo. Veremos también las emociones en su contexto social, comprender y expresar las emociones
y lo uniremos con los gestos y las primeras situaciones sociales, porque en el momento en que un niño comprende que una situación provoca una emoción, será el momento de incluir las habilidades sociales también en nuestro proceso de estimulación. Veremos también los deseos. Veremos que junto a las emociones son de los primeros estados mentales que aparecen en la cabecita de los niños. Quiero. Y veremos por lo importante que es comprender mis deseos, ver que mis deseos pueden ser distintos a los de los demás, que hay deseos que se cumplen, deseos que no se cumplen, y justamente en esta aparición de los deseos y comprender que siempre no se va a cumplir lo que deseo, es el momento de empezar a meter pues estrategias de regulación, que sabemos que los comienzos son sobre todo sensoriales y fisiológicas. Vamos a respirar un poquito. Soplar. Pero no solamente vamos a ver las situaciones y los deseos que provocan emociones, nos meteremos ya también con los pensamientos y su relación emocional y contaremos con unas aliadas maravillosas, las funciones ejecutivas que veremos en atención, memoria, planificación, control inhibitorio y flexibilidad, que aquí somos todos de Flexi. Bueno, como veis, un curso muy completo que se complementaría ya con Cognición Social 2 a partir de 5 años, donde empezaríamos ya con la falsa creencia, veríamos la imaginación, la fantasía. Mirad a nuestro amigo extintor como superhéroe, salvando a todos los animalitos del bosque, partiendo de intereses, motivando, disfrutando, creando momentos felices con nuestros hijos, con nuestros campeones. Y bueno, veríamos los engaños hacia la mentira, veríamos la pragmática, inferencias en contextos, las habilidades conversacionales, cómo incorporarme a una conversación, cómo mantenerme en una conversación, la topicación, de qué temas puedo hablar, cómo terminar una conversación. Veríamos también en Cognición Social 2 la sensibilidad social, tanto en el uso del lenguaje, pues la ironía, los chistes, los dobles sentidos, como a nivel empático, ya no solamente el ofrecer nuestra ayuda, sino ya el último estadio de la empatía, siento lo que sientes, partiendo de la compasión y avanzando mucho más. Y terminaríamos ya, pues como os he dicho, con falsas creencias de segundo orden, emociones paradójicas, interpretar miradas, estados emocionales complejos como la culpa, como la vergüenza. Bueno, la verdad es que mucho más, y como siempre, abierta a vuestras sugerencias. Y cualquiera de estos temas que os he nombrado hoy a lo bestia queréis que os lo desarrolle en detalle en una de nuestras citas a las 4, pues lo haré, como siempre, encantada. Bueno, pues que ya está, que ya os he metido mucho rollo, que el tema de hoy ha sido, la verdad es que denso, ¿verdad? Hablar de cognición social, de teoría de la mente no es fácil, pero bueno, alguien me había comentado qué diferencia hay, pues ya habéis visto, ¿no? La cognición social pues abarca muchísimo más. Bueno.